Y otro movimiento más para obstaculizar la agenda MAGA. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Joe Biden acaba de extender el escudo de responsabilidad para los fabricantes de vacunas contra el COVID hasta finales de, adivinen, 2029, el año en que Trump dejará el cargo. Bueno, feliz Navidad y felices fiestas a todos y lo van a necesitar después de lo que Joe Biden acaba de hacer. El presidente Biden acaba de entregar el mejor regalo de Navidad, no al pueblo estadounidense ni a todos nosotros, sino a las grandes farmacéuticas, decapitando la agenda MAGA de una sola vez. Esto es algo que estas grandes corporaciones farmacéuticas han estado presionando a la administración Biden para que haga. Y desde la victoria de Trump, ellos aumentaron su ritmo al máximo. Informamos sobre esto hace unas semanas y dijimos que no había forma de que Joe Biden cediera ante esto, ya que esto era un paso demasiado lejos. Pero pues lo hizo y vamos a explicarlo. Pero antes de comenzar, gracias a todos por darle like y compartir estos videos. Realmente esto ayuda al canal y considere suscribirse para no perderse ninguna de estas actualizaciones. Bueno, con solo 3 semanas restantes al mando de Joe Biden, este presidente saliente continúa burlándose de la presidencia y mostrando un gran desprecio hacia el pueblo estadounidense, cediendo a los cabilderos de la gran industria farmacéutica el día de ayer. Algo que se ha estado informando desde que Donald Trump ganó la presidencia y arrasó en el Congreso, anunciando que RFK Jr. será el nuevo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y que Trump y RFK Jr. harán que Estados Unidos vuelva a ser saludable con la agenda MAGA. Pues las grandes farmacéuticas han estado en pánico. Y digo yo, en un gran pánico, con sus cabilderos en Washington, D.C., tratando de conseguir que la Casa Blanca convenza a Joe Biden o a los que están detrás de Joe Biden, porque ya sabemos que Joe Biden no es el que está al mando, de que extiendan su protección inmunitaria para la vacuna. Bueno, y adivinen qué, mi gente, él lo acaba de hacer. Joe Biden está extendiendo oficialmente la protección inmunitaria, inmunidad definitiva para Pfizer, AstraZeneca y todas estas grandes compañías farmacéuticas que ahora tienen inmunidad hasta, adivinen cuándo, hasta el 2029, el año en que Trump deja el cargo. ¡Qué casualidad! Así es como las grandes corporaciones ejercen presión sobre nuestro gobierno federal. Nuestro presidente está haciendo las órdenes de estas grandes farmacéuticas. Esto es repugnante. Miren esto. Y otro movimiento más para obstaculizar la agenda MAGA. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Joe Biden acaba de extender el escudo de responsabilidad para los fabricantes de vacunas contra el COVID hasta finales de, adivinen, 2029. El año en que Trump dejará el cargo. ¿De qué están protegiendo a los fabricantes si estas vacunas son tan seguras? Además, programa de compensación por lesiones causadas por vacunas del HHS aún no cubre las lesiones de la vacuna contra el COVID. Sin embargo, un programa gubernamental diferente y poco conocido puede hacerlo, pero está siendo retrasado. Menos de 3.500 han tenido decisiones. Y de esas decisiones, 18 reclamaciones han sido compensadas. Ahora se une a nosotros un miembro del subcomité selecto de la Cámara sobre la pandemia de coronavirus y un ex médico de sala de emergencias, el congresista Georgia Rich McCormick. Doctor y congresista, es un placer verte. Entonces, si estas vacunas contra el COVID continuarán hasta 2029, seguirán estando bajo este programa, que recibes reembolso si eres uno de los pocos que HHS decide a favor de no recibes compensación por dolor y sufrimiento. ¿Qué están tramando? Biden y compañía con esta decisión. Bueno, no es solo eso. ¿Qué están tramando con esta decisión? Bueno, si miras la forma en que diseñaron esto, no tienes repercusiones. No puedes demandar a estas empresas que han creado estas vacunas que pueden o no ser dañinas, pero por eso tomamos decisiones con nuestros doctores y algunas de las consecuencias. Pero hemos hecho responsables a las compañías de cigarrillos. Acabas de hacer un informe sobre la responsabilidad de las compañías petroleras responsables del calentamiento global, que podrían ser demandados por eso, y luego vas a decir que no puedes responsabilizar a las personas que realmente tienen manifestaciones físicas de daño por la vacunación en jóvenes y saludables. Muchas veces no deberían tener nada que ver con la vacunación cuando ya tienen inmunidad y no los vas a hacer responsables. Esto es un ridículo doble rasero. Y te muestra a quién están favoreciendo y con quién están jugando a la política. Y francamente, acabamos de realizar una audiencia en la que el 40% del presupuesto de FEMA de este año fue desviado a, ¿adivina qué?
COVID-19. Así que déjenme aclarar esto. Después de que el pueblo estadounidense acaba de pasar por 4 años del peor abuso y tortura psicológica de la pandemia durante la presidencia de Joe Biden, donde el gobierno federal jugó a la política de poder, porque eso fue lo que fue, imponiendo su voluntad sobre todos nosotros, sobre el pueblo estadounidense. Vimos cómo Joe Biden se otorgó poderes adicionales por decreto, utilizando el estado de emergencia que obligó la vacuna a todos los empleados federales. Traten de entender lo que significa esto, que la administración Biden obligó a la vacuna a todos los empleados federales y a cada miembro del ejército de los Estados Unidos, que son más de 3 millones de estadounidenses que se vieron obligados a vacunarse incluso si no lo querían, incluso si no se sentían cómodos al hacerlo, incluso si trataban de ejercer sus derechos constitucionales, de que se les concediera una exención religiosa o algún tipo de otra exención. El gobierno, como quiera en muchos de estos casos, todavía los obligó. De hecho, no fue solo a los trabajadores federales. El 9 de septiembre del 2021, el presidente Biden anunció amplios mandatos de vacunación para todos los empleados de empresas con más de 100 trabajadores. Se comportaron como Corea del Norte con nosotros. Y para cualquiera que diga que esto no es cierto, que no los obligaron, que uno simplemente podía haber renunciado al trabajo y ya, pues supongo que sí, podría haber renunciado a su trabajo, pero cuando tienes una familia, tienes hijos que dependen de ti, que dependen de la cobertura de atención médica, del salario y de otros beneficios, por lo que la mayoría de la gente sí. Por eso es que me siento cómodo diciendo que se vieron obligados a hacerlo. Y todavía esto está en el sitio web del Departamento de Defensa. Si vamos aquí directamente, ven que dice en un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Defensa, y nos dice que los militares deben vacunarse o enfrentarán consecuencias, dice un funcionario del Departamento de Defensa. Y también aquí, donde nos dijo que los funcionarios del Departamento de Defensa están dejando angustiosamente claro que sin importar el estatus, si vistes la vestimenta militar, debes vacunarte. Y otra vez aquí, donde nos dice que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado que todos los miembros del servicio reciban las vacunas que salvan vidas, donde entonces esto incluía, como ven, todos los miembros del componente de reserva que deben recibir las vacunas. Incluso el secretario de prensa del Pentágono, que lo hemos presentado aquí varias veces, a Kirby, John F. Kirby, dijo, es un requisito militar válido para recibir la vacuna y se aplica, como hemos dicho antes, a los miembros de la Guardia Nacional. Así que dígame usted que esto no fue obligado en las personas. Y si todavía tienen un poco de duda, el departamento dijo que los miembros de la Guardia Nacional que se nieguen a recibir las vacunas se enfrentarán a repercusiones y consecuencias, como la pérdida de salario o la pérdida de la capacidad de entrenarse. Aquellos que persistan en no obedecer una orden legal se enfrentarán a la baja, o sea, al despido. Y ahora, después de estos últimos 4 años de infierno en los que la gente se sienten como si el gobierno federal los hubiera perjudicado por la fuerza, porque nuevamente eso es lo que fue esto. Política de poder. Después de 4 años de esto, el presidente Biden dejará el cargo dándole su último desprecio a los estadounidenses, cediendo ante los cabilderos de las grandes farmacéuticas y extendiendo su protección de inmunidad hasta el 2029, el año en que Donald Trump deja el cargo. Simplemente no puedes inventar esto. Y lo peor de todo es que Donald Trump simplemente no puede cambiarlo, ya que es algo definitivo. La única forma de evitar esto sería que el Congreso escribiera una nueva legislación, anulándolo. Y aunque Donald Trump tenga la mayoría en ambas cámaras, como las va a tener, donde tenemos la Cámara y el Senado, hay suficientes senadores republicanos rhinos que sabemos que se van a interponer en el camino. Miren esto. Aún así, este año, la pandemia ha terminado desde hace un par de años y soy un médico de emergencias. Hice mi último turno alrededor del 28 de diciembre. Hace 2 años, sabes, esta pandemia ha terminado, pero aún así seguimos gastando el 40% de FEMA. Durante un año, tuvimos déficits en el presupuesto para huracanes por algo que ha terminado desde hace un par de años. ¿Qué vergüenza necesitamos responsabilizar? Todo este dinero se mueve en segundo plano y casi nadie lo sabe. Por eso necesitas algo como Doge para tomar una enorme y masiva luz y iluminar esto aquí. Y luego tienes todas estas agencias de sopa de letras que administran estas diferentes cosas. Aquí está mi pregunta. ¿Puedes revertir estas decisiones tardías? ¿Puede Trump entrar en la oficina y decir 2029, olvídalo, vamos a revocar eso, vamos a derogar eso? ¿O puede hacerlo el Congreso? ¿Quién puede actuar sobre esto? Creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo sobre eso.
Creo que ahora que tenemos la trifecta tenemos tanto trabajo por hacer. De hecho, lo más grande que nos va a limitar es cuánto tenemos que lograr en estos primeros 100 días. ¿Cómo vamos a aprobar un CR? Vamos a aprobar un paquete reducido. Vamos a hacer 2 proyectos de ley de reconciliación. La última vez que realmente lo hicimos bien fue hace unos 30 años. Creo que fue en 1997. Tenemos una cantidad tremenda de trabajo por hacer. Tenemos un margen muy estrecho en la Cámara, más estrecho que en el Senado. Eso debería significar algo para mucha gente. Hay mucho por descubrir, así que no pienses que ya ha terminado. Pero si podemos hacerlo bien, podríamos salvar a América. Sí, y no obliguen a las personas a recibir una inyección en el brazo. Nunca más, porque en la ciudad de Nueva York, las personas que, cito, empresas e individuos, si querían entrar al lugar de trabajo, se vieron obligados a recibir la vacuna contra el COVID. Nunca más me quedaré sin trabajo antes de hacer eso de nuevo. Dr. Rich McCormick, muchas gracias. Y tenemos que darnos cuenta que cuando la pandemia comenzó por primera vez fue bajo la administración de Trump, y el impulso masivo que vimos para intensificar la acción gubernamental en torno a la pandemia, en mi opinión, fue puramente política. Los demócratas sabían que era un año electoral y querían que los estadounidenses se sintieran tan infelices y asustados como fuera posible en esos últimos meses. Los políticos siempre están mirando qué pueden utilizar a su favor para poder ganar las elecciones. Y si el pueblo estadounidense piensa que el país se está moviendo en la dirección correcta, hay una buena posibilidad de que el partido en el poder gane las elecciones. Pero si el país siente que se está moviendo en la dirección equivocada, hay una probabilidad aún mayor de que el partido en el poder pierda las elecciones. Y en ese momento Donald Trump estaba en el poder. Así que vieron a los medios tradicionales como CNN cubriendo la pandemia las 24 horas del día, 7 días a la semana, con un contador y un rastreador de números de muertos en tiempo real en sus ondas de radio hasta el día de las elecciones. Más de 133,000 personas en los Estados Unidos han muerto a causa del coronavirus. Y ahora hay más de 3 millones de casos confirmados. En solo los últimos 28 días, se reportaron 1 millón de nuevas infecciones. 33 estados están viendo aumentar sus números. Este país ahora está promediando más de 52,000 nuevos casos al día. Sorprendentemente, después de que Joe Biden se convirtiera en presidente, ¿qué fue lo que pasó? Pues bajaron la intensidad. Dejaron rápidamente de mostrar el número de muertos. Y me pregunto el por qué. Pues ahora lo entendemos. Los demócratas pues tenían un incentivo muy fuerte para infligir tanto dolor como fuera posible en los últimos meses del primer mandato de Trump. Y eso fue lo que hicieron. No se dieron cuenta de que lavaron el cerebro a una gran parte de su base en el proceso. Y lo único bueno de todo esto es que mostró a todos quiénes son realmente estas personas. Cuán hambriento de poder está la izquierda incluso en los Estados Unidos. Qué terrible que incluso en este país podrían obligar a tanta gente a someterse. Pero nunca más, nunca más. Vaya al área de los comentarios y dígame qué piensa sobre todo esto que está haciendo Biden antes de irse. Dígame cuál ha sido su experiencia con todo esto del mandato. Yo los estaré leyendo a todos. Pero necesitamos que el gobierno cambie ya. Y hablando de un cambio, Ron Paul acaba de publicar una bomba de informe donde mostró más de $1 billón, en inglés $1 trillion, de gastos innecesarios que hizo el gobierno este año solamente 2024. Algo que cuando yo lo vi no lo podía creer, pero ha sacado todo esto a la luz. Dale clic aquí para que lo veas y me digas qué piensas sobre todo esto.